Vamos a continuar retomando a lo mejor una frase de la antigüedad cuando se decía siempre que información es poder y eso sin poderse imaginar lo que iba a ser la nube, o un concepto tan complejo como el Big Data. ¿Cómo utilizar ese Big Data para el tema que nos tiene reunidos estos días? Va a moderar Percy Willman, el Special Counsel de América Latina de Genius Sports, y van a estar con él Gonzalo Celli, de Resonance Sports, y Diego Dabrio, de todo el organismo de antipiratería de la Liga de España. Adelante, por favor, bienvenidos. Adelante, Percy Willman, para encabezar y moderar este nuevo foro, la Big Data, apegada a este Summit. Gracias, por favor. Bueno, buenas tardes. Como se mencionó en la presentación de este panel, lo que vamos a tratar es un tema que probablemente se ha tocado tangencialmente, pero no necesariamente con la profundidad y con el valor que nosotros le damos desde nuestra perspectiva de Genius Sports. Y son los datos y las estadísticas oficiales o no oficiales de las competiciones. En este caso, bueno, me acompaña Gonzalo de Resonance Sports, que trabaja directamente con la Superliga Argentina, y Diego, bueno, que es el responsable de antipiratería de la Liga de España. Entonces quería comenzar este diálogo con mi primera pregunta para Gonzalo. Cuéntanos un poco qué es Resonance Sports y cómo está vinculado a las estadísticas, los datos y por qué son importantes, ¿no? Bien. Resonance es una empresa que empieza en el mundo del contenido de la televisión hace 10 años, en Argentina, que es donde empezamos, y luego en México y en Colombia, con lo cual venimos del mundo de hacer programas de televisión, principalmente de ficción, algunos de los cuales se pasaron aquí. Desde esa perspectiva es que nos aproximamos al mundo de los deportes hace 3 años, entendiendo que hay una transformación gradual de las organizaciones deportivas, los clubes, las federaciones y las ligas en empresas que, además de hacer todo lo que hacían antes de organizar un torneo, por ejemplo, brindan entretenimiento y contenido directamente a los fans. Complementario al derecho más valioso, que es en un caso una liga, obviamente los partidos de fútbol. Y en ese sentido empezamos a trabajar desde nuestro punto de vista, que tiene que ver con entender el dato como contenido, no el dato como un número. No es solamente una estadística, no es solamente información suelta, tiene Es que algo más. creemos que el dato es un medio para un fin, no un fin en sí mismo. Y los fines son los mismos que existían de antes. El dato es una herramienta que permite generar más ingresos, no directamente con los fans, porque a los fans no se les cobra, pero si el fan valora un contenido basado en un dato, va a haber una marca dispuesta a pagar por él. El contenido bueno vale y los que lo valoran pagan por él eventualmente. La tarea es hacerle un contenido interesante cuando el dato parece un poco frío y carente de emoción. Y eso es la prioridad de lo que hacemos en ese sentido. Y el dato también ayuda al punto de vista de una liga, al menos, porque como decías, trabajamos muy en conjunto y de la mano de la Superliga Argentina, que es muy ambiciosa en su aplicación de la tecnología a los objetivos de la liga, tanto en la relación con fans como en el servicio que se le da a los clubes de datos. Ahí el objetivo es distinto, no queremos que sea emotivo. Queremos que sea otra cosa que después les cuento para no extenderme. La liga tiene una tradición un poco más antigua de haber identificado el valor de las estadísticas, de los datos, parte de la transformación que viene de hace probablemente 6, 7 años. ¿Por qué específicamente la data, los datos o las estadísticas que se generan en vivo de los partidos es particularmente importante para ustedes? Bueno, buenas tardes. Es un placer poder participar en este Summit y no quiero dejar la oportunidad de agradecer a los organizadores porque se ve que le han puesto mucho cariño y creo que han vuelto a conseguir generar un foro de encuentro y de discusión para la industria excelente y creo que sin precedentes. Entrando a la pregunta que me formulabas, yo creo que es innegable que ha habido lo que se ha venido a llamar la revolución de los datos, es decir, y ha cambiado el mundo, ha cambiado la sociedad en la que vivimos y yo creo que el mundo del deporte no ha permanecido ajeno ni muchísimo menos.
El tratamiento de los datos, de alguna manera, ha transformado la forma en la que el deporte se concibe, mejorando la experiencia de usuario de los aficionados, pero también mejorando la forma en la que los atletas y los deportistas entrenan, y no solamente entrenan, sino que durante el juego y el desarrollo del juego cambian determinadas estrategias en función de cómo vayan funcionando los datos, ¿no? Por tanto, es muy importante. Pero también es importante para las organizaciones que estamos encargados de gestionar la organización de competiciones, como en este caso es la Liga, ya que, de alguna manera, los datos nos permiten optimizar la toma de decisiones y que esta toma de decisiones sea lo más eficiente posible. Y esto va desde mercados donde es interesante abordarlo a nivel internacional, hasta la toma de decisiones de qué horario es más propicio en función del número de asistentes a un estadio, en función de la audiencia televisiva. Es decir, el dato es algo que nutre al aficionado, que nutre al atleta y al deportista, pero también enriquece a las organizaciones. En este sentido, la Liga, como tú bien comentabas, yo creo que fuimos un poco pioneros. Tenemos un departamento de Business Intelligence y de Business Analytics, que lo que hacen es, de alguna manera, en base a datos históricos, organizar toda esa información, todos esos datos, e intentar generar estrategias y predecir qué es lo que va a venir para intentar, de alguna manera, adoptar la decisión más oportuna, ¿no? Entonces, respondiendo a tu pregunta, ¿no? En la medida en que los datos y las estadísticas influyen en el aficionado, en la manera en la que organizamos la competición, influyen cómo los entrenan los equipos, es fundamental protegerlos y es un activo de vital importancia para nosotros. Y Gonzalo, hace un rato en alguna de las presentaciones lo que teníamos era diferentes ejemplos, pero orientados siempre a lo que es fan engagement, hacia el servicio, hacia el cliente, que puedes, no me dijiste, el fan probablemente no es el que te va a pagar, pero es muy importante mantenerlo, retenerlo, endulzarlo y evidentemente vincularlo directamente a una liga o al producto que tú tienes. Y también tus stakeholders, eventualmente dentro de la Superliga Argentina, como lo son también en la Liga de España, son los clubes, los que al final de cuentas componen la organización. Entonces, ¿cómo aterrizo yo esta idea de, ok, tengo los datos que son bastante importantes, valiosos, y los convierto en qué? ¿Cómo lo veo, cómo lo entiendo? Es una buena pregunta, varias derivadas, pero en primer lugar, quizás, ¿por qué la Liga se ocupa de esto? O no, porque hoy hay muchas fuentes de datos, o una liga determinada podría tener interés en hacer algo con respecto a los datos. Hoy hay muchas fuentes de datos de partidos en cualquier liga, hay muchas personas generando datos a partir de los partidos, pero hay solo una organización que puede hacer esos datos oficiales. Y al hacer ese dato oficial, uno puede asegurarse que la calidad de captura y la calidad de procesamiento sea la más alta. ¿Con qué objetivo? Diferentes. Uno, el fan, que requiere pensarlo como contenido quizás, que es entender la emoción y la empatía que tiene que generar la historia que está contando el dato. El dato no es una historia, el dato ayuda a ponerle contexto a una historia, a dimensión, y principalmente puede ayudar a incentivar la rivalidad deportiva en la conversación social, siempre que lo cuentes de una manera relevante. Entonces no es tener muchos datos en ese caso lo que hace la diferencia, sino elegir correctamente cuáles y contarlos de una manera gráfica y el timing correcto para que los fans lo usen. En cuanto a los clubes, el fin es otro. El estándar de calidad de datos es mucho más exigente porque todos los clubes también codifican sus propios datos de ellos mismos, entonces comparan con el de la liga y así pasa en todos los países del mundo. Nuestra tarea ahí es generar un idioma común. La Superliga pidió que hagamos un idioma común, que haya un dato oficial que pueda permitir que cada club mida y compare su desempeño frente a otros. Hasta agosto del año pasado, que este proyecto no había comenzado en la Superliga, que además, para quien no lo sabe, es una liga nueva, aquí está el señor presidente, no había una fuente de datos única. Los mismos clubes usaban distintas fuentes. El problema es que esas fuentes tienen distinta calidad de datos. Entonces, ejemplo, en goles tienden a estar de acuerdo. En cantidad de pases después de 10 fechas, no. ¿Cuántos pases hubo?
Entonces, el servicio a clubes tiene que ver con eso y nosotros lo entregamos en forma de 2 informes. El informe prepartido, los martes a la mañana a todos los equipos, y el informe postpartido a cada equipo dentro de las 24 horas de haberlo jugado. Pero lo que yo entiendo entonces parte de que sea la liga la dueña de los datos. Que la dueña no solamente en sentido nominal, sino que controle cuál es el dato oficial, el uso, la distribución, el aprovechamiento o no, para el beneficio de las partes que ya hemos mencionado. Entonces, un poco, esa es la aproximación que tienen ustedes, nosotros somos los dueños de los datos. La Liga es dueña de los datos, nosotros trabajamos con la Superliga para ayudar a estructurar los distintos objetivos que se pueden hacer con los datos. De vuelta, uno fans, otro es equipo y el tercero que no mencionamos es la prensa en general. Porque podemos informar a la prensa con el dato oficial para complementar, obviamente, la contenido editorial de quién ganó, quién perdió, quién juega, quién no juega, quién está lesionado y todo lo que va a suceder siempre. Pero tampoco había hasta hace poco una fuente de datos oficial. Y quizás no es solamente el hecho de ponerle sello oficial lo que lo haga que los usuarios lo usen, los periodistas o los mismos fans, sino el hecho que se lo damos de una manera muy amigable, muy simple, y les ofrecemos estar siempre contestando preguntas que ellos tengan en relación a los datos. Tiene que ver con el servicio de datos para cualquiera que hable de fútbol, en este caso argentino. Y Diego, entonces, presumo un poco que la aproximación de la Liga de España es la misma. Nosotros generamos una serie de contenido, le queremos dar valor, pero parte primero de declarar abiertamente que somos dueños de las estadísticas y los datos. Y te pregunto porque hay una discusión aún flotante sobre, bueno, pero las estadísticas y la información normalmente se manejan abiertas, no tenemos un control de lo que sucede, pero si perdemos la propiedad, de hecho no tenemos producto, ¿no? Entonces, ¿cómo lo ve la Liga en ese sentido? Bueno, yo creo que vuelvo un poco a la transformación digital. O sea, hemos pasado, el deporte en general y el fútbol en particular estaba regido por lo que eran mayoritariamente registros manuales, ¿no? Lo que yo llamo la famosa libreta de Van Gaal, a que ahora hay una cantidad de todo se registra, todo se monitoriza, por pequeño y por nimio que parezca, todos los datos se reflejan, se contemplan, se acumulan y se tratan y se procesan, ¿no? En un partido de fútbol puede llegar a haber hasta 8 millones de datos, ¿no? Entonces, el hecho de que sea la Liga el ente vertebrador que utiliza y que le da sentido a esos datos para ponerlos a disposición tanto de clubes, en este sistema un poco democrático de que todos los clubes tengan acceso a una misma herramienta, y, por otro lado, también a la hora de enriquecer la experiencia del usuario y del fan, ¿no? Y yo creo que es muy interesante también la cantidad de tiempo que ahorras con el hecho de tener estadísticas oficiales. No tienes que estar comparando constantemente, ¿no? Y entrando un poco en materia en lo que tendría que ver con herramientas de tracking, de coaching, nosotros en la Liga disponemos de Media Coach, una herramienta de vídeo en movimiento en la que tanto en su creación como en su desarrollo ha tenido un papel fundamental MediaPro. Consta básicamente de 9 cámaras y está constantemente, con una precisión milimétrica, pues va situando a los 22 jugadores, va acumulando esos datos y de alguna manera los va comparando con el histórico para saber en tiempo real cómo está rindiendo ese jugador, si está por encima de la media, si está por debajo de la media, midiendo cuál es la velocidad máxima, cuál es la velocidad media, cuántas arrancadas hace, cuántas frenadas. Yo creo que eso es un activo muy interesante que se puede utilizar también a la hora de ofrecérselo al aficionado como un complemento. E incluso a nivel de los propios técnicos valoran mucho el hecho de que se puedan poner alertas. Te avisa de cuando un jugador está en el umbral de sufrir un riesgo de lesión. Yo creo que ese tipo de cosas son muy útiles para los clubes. Y luego para el aficionado, yo creo que la sociedad en la que vivimos ya no es que se haya acostumbrado a vivir con lo tecnológico, sino que es que demanda lo tecnológico, ¿no? Estamos ávidos cada vez más de que las retransmisiones televisivas sean lo más ricas posibles, estén lo más completas posibles, y ahí el dato contado, el dato interpretado, bien presentado, con un gráfico adecuado, hace que de alguna manera la experiencia sea mucho más rica y
y el espectador en su casa pueda estar más cerca del espectáculo que se vive en el terreno de juego, ¿no? A nosotros los datos nos permiten realizar trabajos de producción, desarrollo de visualizaciones, es decir, en definitiva, es muy importante. Y por cerrar un poco también el tema, nosotros creamos lo que se llama la Liga Data Center. La Liga Data Center básicamente es una herramienta que nos permite comunicar esos datos a diferentes canales, tanto internos como externos, como decía antes, con veracidad. Son datos reales, son datos contrastados, son datos que se pueden utilizar, porque si no, toda la cadena que hay detrás del Big Data y toda esta toma de decisiones sería errónea. Si al final el dato no deja de ser una materia prima. Si tú trabajas con una materia prima y eres un cocinero excelente, el resultado no va a ser bueno. Entonces, es muy importante que la fuente, la gasolina que alimenta ese motor, sea una fuente legítima, veraz y sea una fuente cualificada. Y por eso la importancia del activo para poderlo poner a disposición de los clubes y ponerlo a disposición de los aficionados. Comprende un poco también el valor de las estadísticas y los datos, sobre todo para los beneficios que genera en ambas ligas. Ahora, mucho de lo que hemos discutido hoy trata sobre protección de contenido audiovisual, marcas, signos distintivos, elementos que son bastante más tangibles. Con los datos y las estadísticas tenemos un pequeño problema, que es la falta de tactibilidad, si puedo inventar la palabra. La acabo de inventarse, pero me expliqué, creo. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? Porque estamos obviamente en una conferencia antipiratería y existe piratería de datos, existe, así como ustedes lo reconocen que tiene valor, hay terceros que también buscan extraer esta información en sus diferentes etapas, en vivo o posterior, para venderla a un consumidor de repente no local, internacional. Entonces, ¿cómo enfrentamos ese problema? No sé, cualquiera lo... Tú eres el especialista, yo digo una opinión nada más, que es, antes de que existiera iTunes, comprar canciones era difícil. Entonces había una tendencia a comprarlas en lugares ilegales. Cuando iTunes existió y lo hizo fácil, amigable y justo en el precio, todos empezamos a comprar por ahí y hoy estamos en otro mundo. Entonces creo que el dato tiene que ver, la analogía aplica más a eso. Si uno se preocupa de hacerlo amigable, cercano, veloz, en relación a los eventos deportivos que suceden en vivo y de calidad, y además le dice este es el oficial, se protege solo. Aunque haya otras fuentes que hoy legalmente, como dices, es imposible en determinados lugares impedir la captura de datos, al menos desde la transmisión televisiva. Entonces, la protección se da de otra manera, creo yo, en este caso. Bueno, nosotros adicionalmente, desde la Liga, tenemos un cuidado especial y tenemos un servicio de vigilancia en los estadios para detectar aquellos recolectores ilegales o no oficiales de datos para que sean inmediatamente expulsados de los estadios, ¿no? Aquí hay una labor importantísima de una figura que tenemos en la Liga, que son los directores de partido, que trabajan en coordinación con las fuerzas de seguridad, tanto con la seguridad privada como con la Policía Nacional. Y estos directores de partido tienen un papel muy relevante porque de alguna manera son el representante oficial de la Liga a nivel operativo, tanto en la previa del partido como durante el propio desarrollo, como en el postpartido. Y yo creo que fruto de este trabajo, lo que habitualmente era un número relativamente elevado de casos de recolección no oficial, en lo que llevamos de temporada 2018-2019 se han reducido a 4 casos, que se han producido en el Estadio de Alcoraz, en Huesca, en Butarque, en Leganés y en el Estadio de Leibar, en Ipurúa. Y afortunadamente son solamente 4 casos puntuales. En esos casos se ha procedido a la denuncia, se ha procedido a la expulsión inmediata evidentemente del estadio y por las primeras investigaciones que hemos hecho, tanto esta temporada como en temporadas anteriores, en la mayoría de los casos la vinculación de estos recolectores no oficiales está vinculada con casas de apuestas irregulares, muchas de ellas situadas en Asia, Ucrania, Rusia. Por tanto, un perfil que contrasta muy mucho con aquellas personas que sí que tenemos como recolectores oficiales, que alimentan y que soportan un sistema
legítimo, legal, seguro para aquellas personas que están interesadas en realizar o en vivir la experiencia de apostar en vivo, ¿no? Y tú mencionaste que las acciones directas son, por ejemplo, interrumpir a esta persona que está haciendo una recopilación no oficial, no autorizada, denunciarlo y retirarlo de los estadios. Pero yo como comprador de un abono, de un ingreso a un estadio, puedo decir, bueno, yo ya pagué por entrar acá. Entonces yo estoy sentado acá y si estoy viendo el partido, estoy viendo el partido. Si estoy viéndolo con un ojo y con el otro estoy enviando mensajes de texto. Hay un perfil bastante estereotipado de la persona que es un recolector ilegal de datos. O sea, suelen llevar tabletas, teléfonos móviles, más de uno. Son muy fácilmente identificables. Los directores de partido, esto es un tema que tienen muy trabajado con las fuerzas de seguridad, tanto públicas como privadas en el estadio, y te puedo prometer que se vea a la legua quién es el recolector no oficial. Hay veces que precisamente se han alertado de casos y eran recolectores oficiales, pero evidentemente esa persona se acredita, explica, oye, yo soy una persona que está haciendo este trabajo y no ha habido ningún problema. Pero yo creo que el grado de alerta ha disuadido a que este perfil tan determinado, te diría que en un 75% son asiáticos, también es relativamente fácil identificarlos. No paran durante todo el partido, están constantemente moviéndose, constantemente hablando por teléfono, suelen utilizar pinganillos. En fin, en definitiva, es algo relativamente fácil de identificar y ahí se hace un trabajo muy exigente y muy intenso por parte de los directores de partido para intentar reducir y paliar todo lo posible esta lacra, porque al final, como tú comentabas, no dejan de estar expoliando un activo que para nosotros, bien tratado, como hablamos, y si me permitéis el paralelismo con la receta, un ingrediente que bien tratado da un producto final muy interesante. Y en estos casos entonces necesitamos una acción, diría Gonzalo, tú lo ves, bueno, no de la parte administrativa de Superliga, pero sí como usuario y de estos datos, una acción probablemente coordinada, ¿no? O sea, es un esfuerzo de la liga, pero también de los clubes, también del personal que opera, ¿no? No podemos verlo simplemente como una línea o una regla en un talón de ingreso, una condición, ¿no? Creo que es algo, no sé, Gonzalo, si te parece. Sí. Como creo que si uno ve al dato como un activo, lo protege de las maneras en que se puedan, en la idiosincrasia de cada lugar y en el proceso donde está una liga o federación. No todas tienen los recursos de la liga, obviamente, que es una liga de las principales, si no la principal del mundo, pero creo que tiene que ver con si el dato genera ingresos, si el dato es valioso, el dato lo cuidamos. Y Diego, en algún momento estábamos conversando sobre cómo la liga había utilizado los datos, la estadística del Big Data también como una herramienta para protegerse. No sé si quieres compartir un poco eso. Sí, yo creo que hay un paralelismo muy interesante en cuanto a la protección de los datos y a la protección de las estadísticas frente al fraude de aquellos que intentan recopilarlo de manera ilegal y en la protección de los contenidos audiovisuales. Como tú decías, el marco de la protección de los contenidos audiovisuales afortunadamente está bastante más reglada, pero yo creo que hay un paralelismo claro entre ambas figuras. Cuando hablamos de piratería, yo siempre digo que nos enfrentamos a un monstruo de 7 cabezas, una realidad extraordinariamente cambiante, desafiante, y yo creo que el tratamiento y el procesamiento de datos nos hace jugar con una ventaja, que es el tiempo. El tiempo, el ahorro de tiempo, la monitorización de plataformas tiene sentido si finalmente hay un tratamiento adecuado de los datos. Yo creo que, de alguna manera, en la Liga, en los últimos desarrollos tecnológicos que hemos tenido en los últimos años, a nivel de software antipiratería, sobre todo con plataformas de IPTV, la monitorización de determinadas plataformas, el almacenamiento de datos, el procesamiento de esos datos es lo que nos ha permitido crear correlaciones de qué plataformas están correlacionadas y de alguna manera poder dirigirnos a la cúspide de la pirámide, es decir, saber quién es el que si cae toda la red. Por tanto, el tratamiento de los datos es fundamental y nos sirve mucho como una especie de faro,
como una especie de guía en este mundo tan tenebroso que es la piratería. A la hora, sobre todo, de saber qué hojas de ruta tomar y qué acciones de enforcement y en qué países y contra quién las debemos de ejercitar, ¿no? Y yo creo que también ahí hay un papel muy relevante y quiero manifestarlo públicamente porque así es. Con Sky México tenemos la fortuna aquí de tener un socio, un operador que nos apoya mucho en este tipo de acciones. Y luego hay otra aplicación, yo creo que es bastante interesante, de los datos con respecto a la lucha contra la piratería, que entronca con lo que ha comentado antes Jorge Enrique Vélez, que es las inspecciones a locales públicos. Es decir, en España no paga lo mismo el contrato residencial que el contrato, digamos, del canal Horeca, de hoteles, restaurantes y catering, y de alguna manera a nosotros nos ha servido mucho el Departamento de Big Data para poder luchar con esta lacra y con este uso fraudulento y pirata en establecimientos públicos. Para que se hagan una idea, el año pasado la Liga realizó en España 86.000 inspecciones en establecimientos públicos y eso genera una cantidad ingente de datos que si no eres capaz de procesarla, que si no eres capaz de tratarlo bien, no te sirven para todo lo que te podrían servir. Entonces, estamos utilizando eso para tomar mejores decisiones, para optimizar las rutas de la inspección, para saber qué bares se han inspeccionado, cuáles no, cuáles hay que repetir, en qué plazo. Y, en definitiva, creemos que tenemos en los datos y en el Big Data tenemos un aliado muy interesante con muchas posibilidades para poder luchar contra la piratería, tanto con la piratería online como una piratería, digamos, más tradicional, o el uso fraudulento de que alguien esté utilizando el paquete residencial en un establecimiento público y, como decía Jorge Enrique, beneficiándose, lucrándose de algo que no le debería corresponder. Y también les sirve, por ejemplo, para atacar directamente el tema de integridad, ¿no? Sí, sin duda. Para monitorear mercados, Sin duda. Bueno, no nos queda mucho tiempo, tenemos unos cuantos minutos más. Yo lo que les quería pedir es, bueno, brevemente, conclusiones o recomendaciones, ahora que ustedes están liderando sus iniciativas. ¿Qué es lo que les recomendarían a los presentes y, sobre todo, cómo vemos el futuro en términos de la relación entre datos, estadísticas, ligas deportivas, rights holders, ¿no? Quizás una reflexión es que Big Data es, como definición, habla de la cantidad de datos que hay, que obviamente las distintas tecnologías permiten capturar muchísimos datos sobre los partidos, pero para volver es una decisión, uno tiene que hacer una pregunta a los datos. La calidad de la pregunta es lo que determina el resultado, no la existencia de datos, porque es como si fueran planillas de Excel infinitas, porque además el Big Data son literalmente dígitos. Entonces, ¿qué hace uno con eso? Y ahí leí hace poco una frase de Picasso, increíblemente, lo traigo acá a la panel de datos, que dijo: las computadoras son inservibles, solo te dan respuestas. Y eso creo que es lo mismo con el Big Data. La calidad de la pregunta que uno le hace a los datos que capturó, procesó y guardó adecuadamente es lo que hace que uno pueda monetizar y utilizar al máximo. Sí, o sea, yo creo que los datos y las estadísticas son un activo, yo creo que es un hecho incontestable, que merece una protección y que hay que darle una importancia, porque en base a ello se pueden generar oportunidades comerciales en base a la generación de activos digitales, la generación de plataformas que permitan que los clubes mejoren la manera, no solamente en la que entrenan, sino en tiempo real, quién decide qué jugador está más cansado, está hoy más acertado, más desacertado. Yo creo que es fundamental que el mecanismo de entrada de esos datos dentro de este mecanismo tan complejo que supone extractarlos y tratarlos, la calidad de la materia prima tiene que ser excelente. Hay que asegurarse de que tenemos buenos recolectores y buenos proveedores de datos y eso definitivamente enriquece la experiencia del usuario, enriquece la experiencia y el trabajo que realizan los clubes y en definitiva es un activo importante que tenemos que esforzarnos y tenemos la obligación de proteger y de defender. Quizás los datos también están vinculados con muchas cosas, no solamente con la idea de estadística. Ahora en la Superliga estamos haciendo una investigación del tiempo neto de juego. Entonces, ¿qué sucede? El tiempo neto de juego, que es claramente un espectáculo que se ve, si juegan menos tiempo, el espectáculo es menos atractivo.
Y ahí nos damos cuenta que hay ciertos partidos y ciertos equipos que tienen tiempos netos de juego en Argentina menor. Hay un partido en particular que se enfrenta en que esta Superliga tuvo el menor tiempo neto de juego, que fueron 36.5 minutos. De 90. De 90 más el agregado. Alargado. Y fue el mismo partido que tuvo lo mismo el año pasado. Ahora, lo que no sabemos exactamente por qué. Entonces, lo que estamos haciendo es investigación de cómo se compone el tiempo efectivo, el tiempo no efectivo. Cuando la pelota no está en movimiento, ¿qué está sucediendo? ¿En qué porcentaje de cosas? Están haciendo tiempo, ese referee, el cruce con cantidad de tarjetas, el cruce con eficacia de pases y una serie de cosas con las que tenemos para tratar de dar una respuesta concreta que puede llevar a una regulación o una mejora en el arbitraje que redunde en mayor tiempo neto de juego de toda la liga. Bueno, no me quiero extender mucho más porque, como saben, el almuerzo es lo que sigue, entonces no quiero retenerlos mucho más tiempo. Muchas gracias, Diego, Gonzalo. Estoy seguro que vamos a estar por acá, así que estamos abiertos a cualquier pregunta. Y nada, muchas gracias a ustedes por la atención.